Esto es algo que tienes que tomar nota y te recomiendo que lo visites, porque lo vas a encontrar solo aquí en la ciudad de Edimburgo y es parte del decorado urbanístico. ¿Qué es lo que ha pasado? Que ha crecido tanto la ciudad que han tenido que hacer esto. Estos son los famosos close o callejones, como se les llama normalmente. Hay muchos, pero te he hecho una lista para que veas los más bonitos y te puedas hacer unas buenas fotos. Dentro vídeo. Pues resulta que en la Edad Media Edimburgo creció a lo largo, desde el Palacio de Holyrood hasta el Castillo de Edimburgo. Toda la gente quería vivir al lado de la Royal Mile, a ambos lados de esta famosa calle. Y es por eso que se crearon estos callejones. Esto comunicaba las casas que había detrás de la Royal Mile con la famosa calle. Pensaba que tan solo había unos 20 o 40 close en toda la ciudad de Edimburgo, pero no. Buscando información descubrí que hay 74 close registrados en toda la ciudad. No todos se encuentran en la Royal Mile. Y para colmo, en el siglo XVI se creó un muro, el cual tenía 6 puertas y rodeaba todo el casco antiguo. Esto lo utilizaban para controlar el contrabando que había en la ciudad. Algunos de estos callejones no se ven a simple vista, ya que está lleno de tiendas, muchas entradas, pero entre ellas vas a encontrar la entrada a los callejones. Y vamos a empezar con con el de James Court. Este está muy cerquita de la entrada al castillo de Edimburgo y es el primero que te va a llamar la atención, ya que tiene varias entradas. Tengo que decir que al principio estos callejones te dan un poco de miedo, ya que los puedes visitar durante el día, pero yo tuve la suerte y los puedo visitar durante la noche, por la madrugada, y son totalmente seguros. Eso es lo que tiene la ciudad de Edimburgo, que todo el casco antiguo es muy seguro para caminar y para visitar. Y hace unos años la empresa Kodak realizó un tour sobre dónde hacerte la mejor foto y vas a encontrar este logotipo en el suelo. En este caso, el Avogad's Close es uno de ellos. Mirar qué bonita foto puedes hacer aquí desde la entrada a este callejón. Si quieres hacer buenas fotos, te recomiendo que madrugues, que vayas por la mañana cuando no está lleno de turistas, ya que luego esto es un ir y venir de turistas. Y aquí les dejo la foto que hice yo hace unos cuantos años cuando recién llegué aquí. El nombre de algunos callejones tiene que ver con la gente que vivió ahí. Por ejemplo, hay algunos que donde han vivido muchos abogados o muchos arquitectos o comerciantes de la época, pues tienen su nombre o alguna actividad que ha pasado ahí. Y en algunos de estos callejones tampoco podía faltar la leyenda de que hoy en día dicen que hay algún que otro fantasma dando vuelta por estos callejones. Yo no me he encontrado con ninguno. Aquí tenéis un ejemplo de un callejón, el de Jackson, que es muy largo y comunica con la calle que hay detrás de la Royal Mile, camino a Prince Street. Este lo utilizamos mucho para cortar camino y llegar más rápido a los lugares. Y seguimos bajando por la Royal Mile y justo aquí a esta altura es cuando los coches ya pueden circular. Hay un callejón que a mí me encanta, que es este que hay aquí. Te voy a contar la historia de quién es ese joven que sale ahí en la entrada del callejón. Te digo que hablando con mis amigos escoceses le he preguntado quién era esa persona que estaba en el callejón de Paisley y nadie sabía decirme. Algunos me llegaron a decir que era el arquitecto que diseñó esa fachada. Que no es así. Resulta que el 24 de noviembre de 1861 aquí había un edificio que se derrumbó y tenía casi 250 años de antigüedad. Este edificio, al derrumbarse, mató a 35 de los propietarios, de 77 personas que vivían ahí. Y resulta que cuando se derrumbó, todos los vecinos salieron corriendo a ayudar y a intentar encontrar alguna persona, algún superviviente. Pues entre ellos había un niño de 12 años que se llamaba Joseph McIver. Este niño con tan solo 12 años sobrevivió al derrumbe y se escuchó una voz que dijo: «Muchachos, no estoy muerto, tranquilos». Pues a partir de ese derrumbe hubo un escándalo muy grande aquí en Edimburgo y el gobierno tuvo que chequear todos los edificios que se encontraban en la Royal Mile, ya que muchos de ellos se encontraban en malas condiciones. Y así es como vas a ver en la fachada la imagen del niño y la famosa frase: «Tranquilos, no estoy muerto todavía».
Y ahora llegamos a este que es muy bonito, muy llamativo, y este es el famoso Old Fish Market. Se encuentra justo ahí la Catedral de St. Giles, la tienes ahí al lado, y este era un lugar donde había un mercado de aves y pescado. Pero una cosa importante, aquí en este callejón vivió el último verdugo de la ciudad de Edimburgo, un tal John Hyde. Este hombre fue el último verdugo que tuvo la ciudad de Edimburgo. Y mirar lo largo que es este close que comunica con la parte de abajo de la Royal Mile. Justo aquí, esta es la parte donde se encuentra la calle que te lleva a Grassmarket, para que te hagas una idea de cómo era de grande este close. La entrada a este callejón me llamó la atención porque tenía publicidad bastante antigua en las paredes todavía. Quédate hasta el final del vídeo y te voy a mostrar otra cosa interesante, que son los pubs donde puedes escuchar música escocesa, música celta en vivo. Déjame en los comentarios si has venido a visitar Edimburgo y cuál de estos callejones te ha gustado más. Sigo diciendo que es un lugar increíble, muy bonito y muy bueno para fotografiar y tener un buen recuerdo de la ciudad. Y me faltó grabar uno que se encuentra casi llegando al final de la Royal Mile, está muy cerca del Parlamento escocés, y ese close lo han hecho hoy en día un lugar muy bonito porque es todo un jardín. Si vas bajando por la Royal Mile, cuando estés llegando al Parlamento, a la mano izquierda, bajando, vas a ver la entrada, entra y disfruta del bonito jardín que hay en ese close. En uno de mis vídeos en el que hablo sobre la famosa calle de la Royal Mile hay imágenes de ese close. No te lo pierdas, te dejo aquí el enlace para que puedas ver ese bonito vídeo. Y bueno, ahora vamos a hablar de los pubs de moda y los pubs buenos para poder disfrutar de una bebida y poder ver música en directo. Edimburgo tiene muchos lugares, muchos rincones por visitar y los pubs son un tema muy especial. Uno de los lugares es la zona de Grassmarket, donde vas a encontrar varios pubs que puedes disfrutar de música en directo. Te recomiendo que vayas temprano para poder reservar una mesa y disfrutar de este evento. The Last Drop, este es uno de los más bonitos que tiene música en vivo. The Scotsman's Lounge, este es otro que también te lo recomiendo que lo visites, pero a este es pequeño, tienes que ir con tiempo porque no vas a encontrar lugar para poder sentarte. Y una cosa importante, recuerda que todos los pubs los niños tienen prohibida la entrada, aunque vayan con los padres. Llegamos a este pub, Bannersmans. Este pub tiene muchísima historia, ya que en 1844 hubo una tienda de cueros y también está datado que en 1889 hubo una pastelería. Este pub en 1999 comenzó la música en vivo y por aquí pasaron a artistas como Judas Priest, Alice Cooper y los famosos Deep Purple. Espero que te haya gustado el vídeo, no te olvides de suscribirte, déjame algún comentario y nos vemos. Bye bye.